Siempre había sabido que Emilia Ortega no pensaba que fuéramos suficientes. Ni para su hijo, y mucho menos para la reputación de su familia. Desde el momento en que Esperanza me la presentó como su futura suegra, vi el cálculo detrás de sus sonrisas, la manera en que sus ojos me escaneaban como si fuera una bolsa barata olvidada en la silla equivocada. Pero me quedé callada. Por mi hija. Por la ilusión de paz. Era una tarde fresca en San Luis Potosí, y la boda era todo lo que una madre podría soñar, por fuera. Lirios blancos colgaban de las lámparas, los violines sonaban suave en el fondo, y el aire estaba cargado de dinero. Cada detalle gritaba riqueza, prestigio, perfección. Pero debajo de esa superficie, yo sentía algo más oscuro. Una corriente escondida. Observé a Emilia moverse por el salón como una reina entre plebeyos, dando órdenes a los meseros, corrigiendo la decoración y recibiendo cumplidos como si el mundo se los debiera. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Esperanza se veía hermosa. Su vestido era sencillo pero elegante, mangas de encaje, cintura de satén, nada de brillo innecesario. Así era mi hija. Siempre supo cómo brillar sin necesidad de oro. Sonreía nerviosa mientras estaba al lado de Ricardo, quien sonreía como si acabara de cerrar un trato millonario. Y entonces llegó el momento que jamás olvidaré. El DJ bajó la música. Una hostess se acercó con un micrófono, anunciando que era hora de los regalos. Algunos invitados rieron educadamente, pensando que era algo simbólico, solo un par de detalles de amor, nada serio. Emilia se puso de pie. Sus tacones golpearon el piso de madera con una gracia calculada mientras caminaba hacia el centro. Un silencio suave cayó sobre el salón. Llevaba una caja envuelta en papel dorado, con un moño plateado. Le sonrió a Esperanza, pero esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. Mi querida Esperanza, dijo, con una voz dulce y envenenada a la vez. Toda mujer debe comenzar su vida de casada con las herramientas necesarias para tener éxito. Le entregó la caja a Esperanza, quien miró a Ricardo con inquietud antes de desatar el listón. Abrió el papel despacio, como si tuviera miedo de lo que pudiera haber adentro. Y entonces se quedó helada. Dentro había un uniforme de empleada doméstica, perfectamente doblado. Azul marino. Delantal blanco. Almidonado. Y un nombre bordado en hilo cursivo sobre el pecho, Esperanza Ortega. El aire se escapó del salón. Algunos invitados se removieron incómodos. Uno o dos soltaron una risa nerviosa, sin saber si era una broma. No lo era. Para cuando limpies la casa, dijo Emilia con dulzura falsa. Una esposa siempre debe verse presentable. Los dedos de Esperanza apretaron la tela como si la quemara. Sus labios temblaron. Sus ojos brillaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No todavía. Y entonces escuché la voz que me rompió la paciencia. Ricardo se inclinó hacia su madre, tomó el uniforme de las manos de Esperanza y dijo, con una risa cruel: «Perfecto. Le va a hacer falta». Algunos invitados rieron. Otros se quedaron congelados, atrapados entre la incomodidad y la incredulidad. Yo me puse de pie. Mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Caminé entre las mesas despacio, con los ojos clavados en Emilia. Mi hija estaba a mi lado ya, frágil como cristal, pero yo no iba a permitir que la rompieran. «¿Qué detalle?», dije, deteniéndome justo frente a Emilia, mi voz firme y clara. «Ahora déjame mostrarte lo que yo le traje a mi hija». De mi bolso saqué una pequeña caja de terciopelo azul medianoche. La levanté, no hacia Emilia, ni hacia Ricardo, sino hacia Esperanza. Sus ojos se encontraron con los míos. Abrí la boca para hablar. Y todo se detuvo. Si tú estuvieras en mis zapatos, y alguien le diera a tu hija un uniforme de empleada el día de su boda, ¿te quedarías callada? Dime la verdad. ¿Permitirías que humillaran a tu hija, o hablarías como yo lo hice? Antes de la boda, antes del uniforme de sirvienta,
antes de la caja de terciopelo que cambiaría todo, solo estábamos Esperanza y yo. Dos mujeres tratando de sobrevivir en un mundo que no nos daba nada gratis. La crié sola en una casita en San Luis Potosí, después de que su padre muriera de un infarto repentino. Todavía recuerdo esa noche. Un momento estaba riendo en la cocina, diciéndome que a la salsa le faltaba sal. Al siguiente, yo estaba arrodillada a su lado, rogándole que respirara. Esperanza tenía solo 7 años. Esa noche se aferró a mi falda, preguntando por qué su papá no despertaba. No tenía una respuesta, solo unos brazos lo bastante fuertes para sostenerla mientras mi propio mundo se rompía. La vida después de eso fue un pasillo largo de turnos nocturnos en la clínica, mañanas preparando desayunos medio dormida, tardes cosiendo uniformes para sacar un ingreso extra. Esperanza nunca se quejaba. Aprendió desde pequeña a ayudarme, a prepararse su lonche de la escuela, a guardar silencio cuando yo llegaba rendida. Pero a pesar de todo, construimos una vida con pequeñas alegrías. Pan dulce los domingos, cantar mientras limpiábamos la casa, largas charlas en el balcón cuando las luces de la ciudad parecían estrellas lejanas. Entonces, una tarde de enero, 3 años antes de la boda, entró a casa con un brillo que no le veía desde niña. «Mamá», me dijo, «conocí a alguien. Se llamaba Ricardo. Inteligente, educado, bien vestido, de una familia rica de Monterrey. La trataba con esa atención cortés que usan los hombres cuando quieren impresionar. Le llevó flores en la segunda cita, recordaba su color favorito, la escuchaba hablar de sus proyectos de diseño. Incluso yo, por más cautelosa que fuera, pensé que tal vez sí sería bueno para ella. Pero todo cambió el día que conocí a su madre. Emilia Ortega era elegancia tallada en hueso. Aretes de perlas, vestidos a la medida, una sonrisa tan controlada que parecía pintada. Me dio la mano sin mirarme, como si mi rostro no valiera el esfuerzo de aprenderse. Durante la cena, fingió no oírme cuando hablaba. Cuando Esperanza le elogió la comida, Emilia respondió: «Bueno, querida, todas las mujeres de nuestra familia cocinamos así. Esperamos que las nueras aprendan rápido». La forma en que dijo aprendan se quedó en el aire como humo. Con cada visita lo notaba más. Comentarios pequeños, siempre disfrazados de consejo. Agarra el tenedor muy fuerte, Esperanza. Ese vestido es muy simple para el círculo social de Ricardo. Debes dejar de hablarle a la gente con tanta confianza. Suena muy provinciano. Y cuando Esperanza llevó enchiladas caseras a una comida familiar, Emilia apenas las probó antes de decir: «No te preocupes. Con práctica, te saldrá la cocina de verdad». Cocina de verdad. Como si todo lo que yo le había enseñado a mi hija fuera inferior. Ricardo no decía nada. A veces ponía los ojos en blanco, como avergonzado de los comentarios de su madre. Otras veces reía, quitándole importancia, como si fueran simples tradiciones. Pero yo veía las grietas. Esperanza empezó a dudar de sí misma. Compraba ropa que no podía pagar, porque Emilia le dijo que su estilo era muy urbano. Dejó de usar colores vivos, diciendo que quería verse más madura. Practicaba hablar con voz suave, temerosa de sonar demasiado emocional. Mi hija, la que antes llenaba cualquier cuarto con su energía, se estaba apagando. Una noche, la encontré llorando en la cocina. Intentó ocultarlo, pero le sequé las lágrimas con cuidado. «Mamá», susurró, «tal vez no soy suficiente para ellos. Tal vez sí necesito cambiar». Se me partió el alma. Yo conocía esas heridas. Ya había visto a alguien que amaba desmoronarse así. Mi hermana Lucía. Se casó joven, llena de ilusiones, creyendo que había encontrado el amor. Su esposo le fue quitando la confianza, pedazo a pedazo, hasta que ya no se reconocía. Cuando por fin escapó, no se llevó nada, ni la casa que decoró, ni el coche que compró, ni los ahorros que ayudó a juntar durante años. Todo estaba a nombre de él. Se fue solo con sus 3 hijos y un espíritu hecho pedazos.
Me hice una promesa, después de ver la destrucción de Lucía, nadie le quitaría a Esperanza su dignidad ni su seguridad. Y al verla marchitarse bajo la sombra de los Ortega, esa promesa antigua se afiló dentro de mí como una navaja. No iba a dejar que la historia se repitiera. No en mi sangre. No en mi casa. No con mi hija. Si tú estuvieras viendo a tu hija perder su confianza poco a poco como yo, ¿la confrontarías? ¿O esperarías en silencio? Si hubieras visto las mismas señales que yo vi, ¿habrías actuado antes? El día que vi a Esperanza cambiar la forma en que se reía frente a Ricardo, supe que era hora de actuar. Fue sutil, pero lo noté. Se contuvo, como si tuviera miedo de ser demasiado. Mi hija, la misma que antes lanzaba la cabeza hacia atrás cuando reía, fuerte, sin filtro, llena de alegría, ahora se doblaba en silencio. No solo se estaba adaptando, se estaba borrando. No podía quedarme viendo. No otra vez. Ya había estado de pie, una vez, mientras Lucía le entregaba todo lo que tenía a un hombre que lo llamaba tradición. No iba a quedarme callada por segunda vez. Así que empecé a construir un plan. Tomé turnos extra en la clínica. Incluso los que nadie quería, noches eternas, fines de semana, días festivos. Me dolían los huesos, me protestaba la espalda, y los pies se me hinchaban. Pero seguía presentándome. Decía que sí a cada llamada, cada emergencia, cada desvelo. Le dije a Esperanza que me sentía inquieta, que extrañaba trabajar, que la casa se sentía muy silenciosa. Me creyó. Vendí mi coche, el viejo Nissan rojo que nos había llevado a la escuela, al mercado, a la playa esa vez que logramos salir de vacaciones. Me dolió, pero al final era solo metal. También vendí algunas joyas, nada extravagante, solo mi anillo de bodas, una pulsera de oro que mi esposo me dio en un aniversario, unos aretes de plata que no usaba desde hacía años. Y aún así no era suficiente. Así que me tragué el orgullo y fui a ver a una prima en Aguascalientes que trabajaba con una inmobiliaria. Encontré una casita a las afueras de San Luis Potosí. 2 recámaras, un patio modesto, muros sólidos. Nada lujoso, pero tenía calor. Y seguridad. Un lugar al que Esperanza pudiera correr, si algún día lo necesitaba. La pagué en efectivo. Después, fui con una abogada. Le dije que quería que la propiedad estuviera a nombre exclusivo de Esperanza, propiedad total. Sin esposo, sin copropiedad. Quería una cláusula añadida, algo hermético que impidiera que cualquier esposo, presente o futuro, pudiera reclamarla. Ella asintió y redactó los papeles sin hacer muchas preguntas. Ya había visto a madres como yo antes. Cuando los documentos estuvieron listos, los firmé con una mano temblorosa. No por duda, sino por el peso del momento. No estaba comprando solo una casa. Estaba comprando la salida de mi hija, por si acaso. Su libertad, si algún día el amor se volvía violencia. Su dignidad, si el orgullo por sí solo no alcanzaba para protegerla. No le conté a nadie. Ni siquiera a Esperanza. Porque si se lo decía, intentaría convencerme de lo contrario. Porque si se lo decía, tal vez pensaría que no creía en su matrimonio. Pero sí creía en ella. En quien no confiaba, era en él. Pasaron las semanas. La casa permanecía cerrada. Yo tenía las llaves. Guardaba los documentos en una caja fuerte bajo mi cama. Cada vez que Emilia soltaba un comentario venenoso, cada vez que Ricardo ponía los ojos en blanco cuando Esperanza hablaba, pensaba en esa casa. Que se burlen, pensaba. Que lo intenten. Ella nunca sería de ellos para destruirla. Y entonces, una tarde, me encontré con nuestra antigua vecina, Marta, en la panadería. Era una mujer mayor, llena de chismes y siempre un poco escandalosa. Pero ese día su tono era diferente. Serio. Preocupado. Se acercó y me dijo, Lucia, espero que tu Esperanza sepa bien lo que está haciendo con ese muchacho. Me puse tensa.
¿Por qué? ¿Te acuerdas de Ana Laura? ¿La muchacha que salía con Ricardo antes de que se fuera a Monterrey? Asentí. Había escuchado su nombre 1 o 2 veces. Esperanza decía que terminaron en buenos términos. Marta negó con la cabeza. Eso no fue lo que yo oí. Dicen que ella tenía un departamento pequeño, propio, y que cuando se comprometieron, se lo firmó a él. Para demostrar su amor, decían. 2 semanas después, él rompió el compromiso. Y ella se fue. Desapareció. En realidad, nadie la ha vuelto a ver. Sentí como se me iba la sangre del rostro. Ya no era solo mi intuición. Había un patrón. Emilia no había criado a un tonto. Crió a un depredador. Y yo no iba a dejar que mi hija fuera su próxima víctima. ¿Tú qué harías, si supieras que tu hija está a punto de caer en una trampa? ¿También construirías en secreto una red de protección, como yo lo hice? ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿le dirías la verdad o esperarías el momento justo para revelarlo? Me quedé ahí, sosteniendo la cajita de terciopelo en la palma de mi mano, y por primera vez esa noche, todos en el salón voltearon a verme. No solo como la madre de la novia. No solo como la viuda pobre del lado modesto de San Luis Potosí, sino como algo más. Algo que no esperaban. Las manos de Esperanza todavía temblaban después de sostener ese uniforme de sirvienta, y su rostro estaba congelado en una mezcla dolorosa de shock y humillación. Ricardo había vuelto a su asiento, ya estirando la mano hacia su copa de vino, con esa sonrisita que decía que el daño ya estaba hecho. Pero yo no había terminado. Abrí la cajita despacio, con toda intención, y saqué 2 hojas de papel dobladas con cuidado, una color crema, la otra gris legal. Me giré hacia Esperanza. Mi amor, dije suavemente, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Este es mi verdadero regalo de bodas para ti. Ella parpadeó, confundida. Todo el salón había quedado en silencio. La música se había apagado en algún momento, los meseros dejaron de moverse y las risas de unos minutos antes flotaban en el aire como un fantasma. Esto, dije, levantando el documento color crema, es el título de propiedad de una casa que compré a tu nombre. Sin deudas, sin hipoteca. Pagada al 100%. Un murmullo recorrió la sala. La copa de Ricardo se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. La cabeza de Emilia se inclinó, su sonrisa desapareciendo de golpe. Y esto, añadí, levantando el segundo documento, es una cláusula legal, firmada y notariada, que impide que cualquier esposo, presente o futuro, reclame la propiedad, el control o algún interés sobre esa casa. Emilia dio un paso al frente, con la voz tensa. Eso no es apropiado para... La interrumpí. Usted le dio a mi hija un uniforme de sirvienta, dije, mirándola directamente a los ojos. Un símbolo de servidumbre, de sumisión. Y esperaba que ella sonriera. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Su familia tendrá dinero, señora Ortega. Pero claramente le falta decencia. He visto cómo le ha ido robando la seguridad a mi hija por años, cómo critica la forma en que se viste, habla, cocina, se para, se ríe. Ha hecho todo para recordarle que no merece llevar su apellido. El salón contuvo el aliento. Pero olvidó una cosa. Me volví hacia Esperanza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, ahora sí verdaderas. No de vergüenza, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Fuerza. Olvidó que ella ya tiene un nombre. Uno bueno. Uno hecho de sacrificio, amor y dignidad. No necesita su aprobación, ni su entrenamiento, ni sus reglas. Ricardo se levantó entonces, con el rostro rojo. Esto es ridículo, soltó. Estás avergonzando a todos. No, dije, girándome hacia él con la frialdad que había guardado por 3 años. Tú te avergonzaste solo el momento en que te burlaste de la mujer que prometiste proteger. Él dio un paso, como si quisiera acercarse,
Pero alguien se interpuso. Don Ernesto, el padre de Ricardo, avanzó y puso una mano suave en mi brazo. No había hablado casi nada en toda la noche, un hombre callado con líneas profundas en el rostro. Pero ahora su voz tenía el peso de décadas. Señora Lucia, dijo, creo que su regalo fue el único honorable que se dio esta noche. La expresión de shock que cruzó el rostro de Emilia fue casi hermosa. Ricardo se quedó boquiabierto, como un niño al que por fin le quitan el juguete con el que estaba abusando. Pido disculpas por lo que ocurrió, continuó don Ernesto, mirando a Esperanza con genuino arrepentimiento. Mi esposa no habla por mí. La mandíbula de Emilia se tensó. Sus manos apretaron su bolso, los nudillos blancos. Ricardo retrocedió un paso. Miró a Esperanza, realmente la miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No de mí, de ella. Porque se dio cuenta de que ya no estaba sola. Y peor aún, se dio cuenta de que el poder que creía tener se le estaba yendo de las manos. Iré afuera, murmuró, antes de atravesar el salón con brusquedad, empujando invitados mientras salía de la recepción. Me volví hacia Esperanza otra vez. Esa casa es tuya. Nadie te la puede quitar. Ni siquiera él. Y si algún día necesitas irte, lo harás por tu propia puerta, no por la de ellos. Ella no habló. Simplemente se desplomó en mis brazos y me abrazó como cuando era niña. Pero yo sabía que esto no había terminado. Los hombres como Ricardo no desaparecen tan fácilmente. Si tú fueras yo, de pie, frente a toda esa gente, sosteniendo esa caja, ¿habrías revelado la verdad, sin importar el costo? Dime, ¿crees que me excedí al protegerla, o me quedé corta? La boda pudo haber acabado con aplausos y brindis, pero la verdadera ceremonia empezó en silencio, en el vuelo a Cancún. No supe nada de Esperanza por 3 días. Ni mensajes, ni fotos, ni siquiera una nota de voz. Me dije a mí misma que estaría descansando, recuperándose del estrés. Que necesitaba espacio. Pero los instintos de madre no duermen. Sabía que algo no estaba bien. Cuando por fin me llamó, fue breve. Mamá susurró, con voz débil. Voy a regresar a casa. No explicó. No hacía falta. La recogí en la terminal de autobuses poco después del atardecer. Sin maletas. Solo un bolso de mano y el mismo vestido que había usado 2 días antes. Tenía los ojos inflamados. Los labios le temblaban cuando me besó la mejilla. Al llegar a casa, noté un moretón. Una sombra azul suave bajo su clavícula, ya descolorida, pero aún evidente. Ella intentó cubrirlo con la mano. No le pregunté cómo había pasado. Simplemente le preparé un té y le dije, ¿está segura ahora? Esa noche durmió en su cuarto antiguo, acurrucada bajo su colcha de infancia, como si se estuviera escondiendo del mundo. Yo me quedé despierta, viendo cómo el reflejo de la luna se deslizaba sobre los azulejos, preguntándome lo rápido que el amor puede pudrirse y convertirse en control. Al día siguiente, Ricardo empezó a llamarla. No preguntó si ella estaba bien. No pidió disculpas. Exigió. Dijo que tenía que vender la casa de inmediato. Que tenían una mejor oportunidad en Monterrey, un departamento a su nombre, cerca de su oficina, más apropiado para su futuro. Esperanza le dijo que no estaba cómoda. Que necesitaba tiempo. Su tono cambió. ¿Te crees más lista que yo ahora, Tú y tu madre se creen muy astutas. Colgó. Y entonces empezaron los mensajes. No solo a Esperanza, llamó también a sus amigas. Les preguntó dónde estaba, con quién, qué planeaba. Cuando una amiga se negó a contestar, él misma bloqueó su número desde el teléfono de Esperanza. Me enteré porque los mensajes dejaron de sincronizar. Su cuenta había cambiado. La contraseña había sido reiniciada. Ella no lo hizo. Vi cómo trataba de ocultar el pánico en su rostro. Él había accedido a su teléfono, a sus fotos, a sus chats.
El hombre que una vez le besó la frente como promesa, ahora hurgaba su privacidad como si fuera propiedad. Hice mi segunda llamada a la abogada. Esto no es solo un matrimonio que se desmorona, dije. Es una invasión. Me pidió que fuera la mañana siguiente, que tomaríamos pasos para proteger legalmente a Esperanza, documentar los moretones, solicitar un análisis forense digital y preparar una orden de restricción si hacía falta. Pero antes de salir de su oficina, me entregó un sobre. Llegó esta mañana. Pensé que deberías verlo. Dentro había una copia de una solicitud de transferencia de propiedad, la misma escritura de la casa que yo le di a Esperanza. Pero ahora aparecían dos propietarios, Esperanza Ortega y Ricardo Ortega. Sentí que el estómago se me revolvía. Las firmas estaban limpias, casi demasiado pulcras. Ahí estaba el nombre de Esperanza, completo, su estilo de letra, hasta la forma en que hace su cierre. Pero yo conozco la letra de mi hija. Ella nunca firmó ese papel. Y yo tampoco. Al pie del documento había otro nombre, escrito en cursiva. Emilia Ortega. Testigo. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo estaban intentando manipularla, la estaban falsificando. La garganta se me secó mientras susurraba, quieren robarse la casa. La abogada me miró seria. Vamos a pelear. Pero tienes que estar preparada. Esta familia no es solo cruel. Son calculadores. Asentí. Porque había pasado toda mi vida sobreviviendo batallas silenciosas. Y esta vez, no iba a entrar sola a la guerra. Los iba a arrastrar conmigo. Si encontraras moretones en la piel de tu hija y miedo en su voz, ¿qué harías? Si alguien tratara de arrancarte lo que construiste para tu hija, pelearías como yo lo hice. Hace mucho tiempo aprendí que el silencio no era sinónimo de seguridad. Era solo la calma antes de que alguien te quitara todo. Así que esta vez, no esperé. A la mañana siguiente de descubrir la escritura falsificada, regresé a la abogada con fuego en el pecho. Trabajamos rápido, reunimos muestras de letra, copias notariadas de los documentos originales, registros telefónicos que demostraban que Esperanza nunca había abierto esos archivos, incluso grabaciones de seguridad de la notaría que probaban que ni ella ni yo estuvimos ahí el día en que tramitaron los papeles falsos. La evidencia era irrebatible. Y yo había decidido no jugar suave. Mandé un mensaje a don Ernesto, solo una frase. Te conviene venir a la casa de la calle Jacarandas este viernes a mediodía. Ven solo. Respondió en minutos. Ahí estaré. El viernes llegó con un calor pesado y sin viento, de esos que no permiten ocultar la verdad. Abrí el portón, coloqué 4 sillas en el jardín pequeño y esperé. Esperanza se quedó adentro. Quería acompañarme, pero le dije que esa no era su guerra para pelear. A las 11:57 sonó el primer golpe en la puerta. Llegó Ricardo, todo arrogancia y calma fingida. Vestía camisa blanca con las mangas remangadas, como si quisiera verse relajado, controlado. Pero noté la tensión en su quijada, ese tic en la sien. Emilia vino detrás, perlas apretadas al cuello, gafas oscuras aún puestas, incluso bajo la sombra del jardín. Después llegó don Ernesto. Y por una vez, no saludó a su esposa con un beso. No me molesté en decir buenos días. Deslicé una carpeta sobre la mesa del patio. Esto, dije, es prueba de intento de fraude. Falsificación de documentos de propiedad. Declaraciones ilegales como testigos. Manipulación de un bien privado. Ricardo soltó una risa seca. Estás jugando, dijo. Emilia se quedó callada, los brazos cruzados. Abrí la carpeta. Uno a uno saqué los documentos, originales notariales. La escritura falsa. Comparaciones de firmas, lado a lado. Un USB con video de la oficina de la notaría. Declaraciones certificadas. Una denuncia ya firmada, lista para presentar ante la fiscalía.
Si yo entrego esto, dije, mirando a los ojos a Ricardo, los dos enfrentan cargos. Multas. Quizá cárcel. Pero si firmas esto, toqué los papeles del acta de anulación, te vas limpio. Renuncias a cualquier reclamo futuro sobre Esperanza o su propiedad. Y yo lo dejaré pasar. El rostro de Ricardo se desplomó. Planeaste todo esto, Siseo. Me preparé para esto, respondí. Tú fuiste demasiado arrogante para darte cuenta. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Es verdad?, preguntó a Emilia. ¿Falsificaste la firma de los testigos? Ella no respondió. Te hago una pregunta, insistió él. Su voz tembló. Hice lo que tuve que hacer. No, espetó. Hiciste lo que siempre haces. Manipulas. Destruyes. Me hiciste creer que era por la familia. Por las apariencias. Pero lo que querías era controlar todo. Su voz sonó a dolor. A decepción. Permití que me convirtieras en un espectador. Ricardo agarró los papeles de la anulación. De acuerdo, murmuró. Firmaré tus malditos papeles. Trazó su firma como si le doliera, luego empujó el bolígrafo hacia su madre. No necesito esto, murmuró. El lunes estaré en Madrid. Oh, qué valiente, dije con suavidad. Huyendo en vez de afrontar tu fracaso. Emilia no me miró. No miró a nadie. Pero vi cómo su orgullo se desmoronaba mientras su hijo salía sin despedirse. Se levantó con lentitud. Te arrepentirás de habernos humillado, susurró. No, respondí. Te arrepentirás de subestimar a una madre. Se dio la vuelta y se fue sin ceremonia, sin escolta, sin aplausos. Y así fue como Emilia Ortega aprendió lo que realmente significa la vergüenza. La anulación se presentó a la mañana siguiente. La orden de restricción, al día siguiente. El nombre de Esperanza volvió a estar en cada escritura, cada documento, cada cuenta. Y nuestra casa, la casa que le di, volvió a ser segura. Creí que eso sería el fin. Hasta que 2 semanas después, encontré a Esperanza en la cocina, sosteniendo un palito blanco pequeño, los ojos abiertos de par en par y las manos temblando. Mamá, susurró. Miré esas líneas rosadas, suaves pero firmes. Se me cortó la respiración. Estoy embarazada. Si tuvieras el poder para derrumbar a quienes trataron de destruir a tu familia, ¿lo usarías? ¿Perdonarías una traición así? ¿O te asegurarías de que nunca vuelvan a tocar a tu hija? La casa en la calle Jacarandas nunca fue pensada para ser más que una red de seguridad. Un plan B. Una salida tranquila si el amor se volvía peligroso. Pero con los meses, se convirtió en algo totalmente distinto. Se convirtió en el hogar de Esperanza. Después de la anulación, vinieron días oscuros. El duelo tiene una forma extraña de envolver hasta el peor amor, y ella tuvo que desenredarse muy despacio. Pero se quedó. Respiró. Sanó. Una mañana empezó a pintar la sala de color girasol. Otro día la encontré construyendo un repisero para especias en la cocina, tarareando mientras medía la madera. Hubo días en los que lloró, pero más a menudo la sorprendía sonriendo sin razón, solo por el silencio, por la libertad. La visitaba todos los martes y jueves, a veces para llevarle comida, a veces solo para sentarme con ella mientras doblaba ropa de bebé. El miedo que antes vivía en su voz había desaparecido. Fue reemplazado por una calma que no veía desde que era adolescente, llena de sueños tercos. El embarazo la transformó. No como yo temía. Ella no tuvo miedo. Se arraigó. Pensé que me iba a romper, me dijo una noche, con la mano apoyada en su vientre. Pero es como, algo está floreciendo dentro de mí. No solo el bebé. Algo en mí. Asentí. Eso es fuerza, mi hija. La que intentaron borrar. Me miró entonces, de verdad, y dijo, ¿sabías que esto iba a pasar? Siempre lo supiste. No sabía esto, respondí.
Pero me preparé para lo peor. Y esperé lo mejor. Esa era la verdad. No imaginé paz. No de verdad. Solo imaginé sobrevivir. Pero ella estaba prosperando. Volvió a trabajar, no para nadie más, sino para ella misma. Diseños freelance, clientes por internet, decoración artesanal. Se ganó un nombre propio, no bajo la sombra de Ricardo. La casa se llenó de color, música, luz. Su pancita creció redonda. Su risa regresó, más llena, más fuerte. Y yo, bueno, solo la observé. La vi levantarse, día a día, ya no como alguien que necesitaba que la protegiera, sino como una mujer capaz de protegerse sola. El día que dio a luz fue tranquilo. Nada de drama, nada de pánico nocturno. Solo una mañana suave en marzo, unas cuantas horas de calma, y entonces, un llanto. Nuevo, puro, hermoso. Entré al cuarto y la vi sosteniendo al bebé, dedos diminutos doblados, ojos cerrados, envuelto en una cobija azul pálido. «Es un niño», susurró. «Se llama Mateo». Extendí mis brazos, y me lo entregó. Era tan pequeño, pero lleno de promesas. Me senté en la mecedora junto a su cama, con la luz del sol entrando por la ventana, el cuarto lleno solo de respiración y calor. Y pensé en aquella boda, en ese salón frío, ese uniforme, esa risa. Y sonreí, porque le dieron un uniforme de sirvienta. Y yo, le di una casa, le di una voz, le di un futuro. Si tú estuvieras sosteniendo a tu nieto, después de todo lo que pasó tu hija, ¿sentirías miedo o esperanza? Le dieron un uniforme para limpiar pisos. Yo le di un hogar, una voz, un futuro. Si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho distinto? Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguramente adorarás la próxima. Es tan interesante y aún más intrigante de lo que puedes imaginar. Así que échale un ojo. Haz clic en la imagen que aparece ahora en pantalla para verla.